Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a su clase de legislación administrativa. El día de hoy, queridos estudiantes, veremos un tema llamado órganos de control de la actividad administrativa del Estado. Como siempre, fundamentando esta pequeña videoclase en el trabajo de Moreira Neville, Zuleta García, que pueden consultar en el enlace de la presentación y en la descripción de este video. Vamos a comenzar con un fragmento de Hugo Calderón Morales en su tomo Derecho Administrativo, página 198. Él indica: el control judicial de los actos de la administración pública guatemalteca son, en primer lugar, el proceso contencioso administrativo, también conocido como control privado, y la acción del amparo o la acción de amparo, también conocido como control constitucional. Entonces, sobre estos dos versará un poco esta clase, en la cual vamos a tratar de analizar lo que plantea Zuleta García. El proceso contencioso administrativo, que es el primero que menciona Calderón, lo podemos definir de esta manera. Es un medio de control que se posee para poder oponerse a ciertas decisiones o resoluciones cuando no se está de acuerdo con alguna acción o alguna decisión administrativa. Esto cuando se agota la vía administrativa. La vía administrativa pues es la forma en la cual se resuelven conflictos en esta cuestión de derecho administrativo, ¿no? Cuando no funciona ninguna de estas, como el diálogo, ¿no? Como la mediación entre las partes, etc., entonces se procede a esto llamado proceso contencioso. Para este proceso existe un tribunal, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto según el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual animo a que lo busquen. Este proceso es regulado también por el decreto 119-96, el cual tiene el nombre de Ley de lo Contencioso Administrativo y otras leyes complementarias que también hablan de dicho proceso. Ahora bien, en Guatemala, que es lo que a nosotros nos atañe, porque el trabajo del autor pues habla también del sistema francés, pero en nuestro caso vamos a hablar de Guatemala, existen tribunales especiales que están adscritos a el organismo judicial, existiendo 3 salas de lo contencioso administrativo. El control constitucional se realiza mediante el amparo en materia administrativa. Existen 3 órganos de control. Estos son los siguientes. Primero, órganos de control de la actividad administrativa del Estado. Segundo, órganos de fiscalización. Tercero, órganos de control político. Los órganos de control de la actividad administrativa del Estado son los órganos del Estado que se encargan de la administración pública, de instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas. Estas instituciones son las que deben de velar por el buen funcionamiento de lo que son los servicios, los ingresos y los egresos del Estado. Vamos a decir que este control se requiere para que estas entidades o instituciones realicen bien su trabajo, ya sea en la recaudación de impuestos, en la construcción de obras públicas, en los servicios para la población y para la sociedad. Los dividimos en lo siguiente. Primero, órganos de control judicial. Un órgano de control judicial, en este caso o más bien el órgano de control judicial es el organismo judicial en sí, ¿sí? Esto se regula en nuestra Constitución en los artículos del 203 al 222. También está normado en la ley del organismo judicial. De esto se indica que el control corresponde a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es como el organismo o la institución en el organismo de mayor jerarquía en materia judicial. Se integra por las cámaras de lo penal, de lo civil, del amparo, de los antejuicios, las cortes de apelaciones y los tribunales de justicia, en el cual se incluyen las salas que mencionábamos de lo contencioso administrativo. Ahora bien, los órganos de fiscalización. En este caso se habla de la Contraloría General de Cuentas. Contraloría o la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras,
Cuando hablamos de la función fiscalizadora, es como esta función de realizar lo que son el control y las auditorías de cuestiones fiscales, ¿sí? Cuestiones de impuestos, aquí lo menciona de ingresos y egresos y de interés hacendario. Lo que es Contraloría, se relaciona mucho con dos cosas. Primero, con la SAT y segundo, pues con la Hacienda Pública o las finanzas públicas de Guatemala. También está la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, como lo habíamos mencionado, que lleva el control de lo que son los contribuyentes, el control aduanero. También tenemos la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos, o SIB, pues es la entidad que se encarga del control del Banco de Guatemala, de todos los bancos de nuestro sistema, ¿no? De todos los bancos que hay en Guatemala, de las sociedades financieras y de las intendencias de verificación y la Intendencia de Verificación Especial. Esta otra intendencia se encarga de combatir lo que es el lavado de dinero y otros activos. Esos serían los órganos de fiscalización. Finalicemos ahora con los órganos de control político. En este caso es el organismo legislativo, ese sería el órgano de control político, creado por la Constitución Política de la República en los artículos 151 al 181 y se regula por el decreto 63-94, que es la ley del organismo legislativo. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República. Entonces, en materia de control político, es el Congreso de la República el cual va a tener dicha potestad, ¿no? de cierto control de las cuestiones políticas. Recordemos que en el Congreso hay diferentes bancadas, hay diferentes bloques políticos de un partido, de otro, y entonces de cierta manera ellos incluso tienen ese control sobre sí mismo de evaluar si determinada bancada o si determinado proyecto se está realizando bien, etc. Claro, el Congreso está compuesto por diputados. Ahora, ya en cuestión más propia del control político como tal, se encuentra lo que es el registro de los ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral es el que se encarga de todas estas cuestiones de las elecciones, de las consultas populares, del conteo de votos, etc. En resumen, la actividad administrativa del Estado requiere un control. Como casi todo en el trabajo y en la vida diaria requiere de control. Para ello hay estos órganos, tales como órganos de control de la actividad administrativa del Estado, de fiscalización y de control político. Estos cumplen una función establecida en la legislación administrativa de Guatemala. Muchas gracias.